Muy buenas noches, mis queridos hermanos. No se me distrajeron. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Buenas noches. Sí, amén. Cuando la hermanita me envió el tema que deberíamos tratar en este momento, yo recordé que hacía un tiempo en un culto joven habíamos hablado bastante del Espíritu Santo, ¿cierto? La partecita que me corresponde es: el Espíritu Santo nos transforma y nos da poder. Cuando escuchamos esa palabrita poder, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando el Espíritu Santo está en alguien? ¿Qué tipo de poder será ese? ¿Qué tipo de poder? A ver. Poder resaltar. Capacidad de oración, de sanación. De sanación, de acción, de convencimiento, ¿de qué? De discernimiento. Exactamente de eso es lo que vamos a estar hablando en estos minutitos. El texto clave lo hemos escuchado ya a lo largo de esta tarde. Hechos de los Apóstoles 1:8. Me toca poner el Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En qué momento se pronunciaron estas palabras? ¿En qué contexto lo estaba diciendo el Señor Jesús en ese momento? Cuando Él se iba a ir al cielo y sus discípulos estaban tristes. Tristes porque ese maestro, ese acompañante que habían tenido, que les estaba enseñando, los iba a dejar solos. Pero el Señor les da ánimo y le dice: no teman, no se turbe vuestro corazón. En el libro El deseado de toda la gente, el capítulo 73, se titula No se turbe vuestro corazón. Ese es un capítulo hermoso donde describe esa despedida de Jesús con sus discípulos. Una despedida con una gran promesa. Le dice que van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieran ese Espíritu Santo, lo primero que iban a hacer era ser testigos de Él. ¿Por qué? Bueno, porque el poder, el primer poder que entrega el Espíritu Santo, nace de esa dependencia hacia Dios. Cuando Jesús pronunció esta promesa, los discípulos estaban inseguros, temerosos y humanamente incapaces para cumplir la misión que Jesús les estaba encomendando. ¿Cuál era la misión? Predicar el evangelio ¿a dónde? Todo el mundo. Si nosotros fuéramos los discípulos en este instante y eso estuviera diciéndonos eso a nosotros, ¿cómo nos hubiésemos sentido nosotros al recibir tan grande misión en ese momento? ¿Cómo estaban ellos? Tal vez temerosos, inseguros. ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Cómo vamos a hacer para ir por todo el mundo a predicar este mensaje? Bueno, no debemos sentirnos así. Es la misma comisión, la misma misión que se le dio a él, es la que tenemos nosotros. Si Dios nos estuviera hablando en este preciso momento, es la misma. Vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. Jesús, Cristo, no les pidió estrategias, ¿no? Les pidió que esperaran. ¿Que esperaran qué? El derramamiento del Espíritu Santo. No les pidió talento, sino dependencia. El poder del Espíritu Santo no es simplemente la capacidad para hacer milagros. No. Es poder para vivir una vida rendida a Dios. Es la fuerza divina que nos capacita para vencer esas tendencias heredadas, esos hábitos que tenemos arraigados, esas luchas internas que por nosotros mismos no podemos superar.
Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. Esa lucha que como humanos no podemos vencer, la vence el Espíritu Santo. Venimos de una vida llena de malos hábitos. Eso lo puede vencer el Espíritu Santo. Tenemos una vida llena de incertidumbres, de dudas, de todas las cosas. Eso lo puede vencer el Espíritu Santo. Pero solo si nosotros rendimos nuestra vida ante ese poder. Porque el poder no obliga. El poder no es autoritario. No, ese poder viene solo si yo decido que actúe. Si yo decido y le doy entrada para que Él tome mi vida, entonces el poder del Espíritu Santo puede hacer todas esas cosas. En el capítulo que les mencioné, el deseado de toda la gente, nos dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Limitado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Si Jesús hubiese decidido quedar aquí en la tierra, Él estaba limitado, ¿por qué? Por su humanidad. Nosotros como personas humanas no podemos estar aquí y en otro lugar al mismo tiempo. Por eso el Señor Jesús, al cumplir con su misión de la paga del pecado por medio de la muerte, Él ascendió al cielo y envió a su representante, el Espíritu Santo, que sí puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Dice acá: por lo tanto, era para el bien de todos que Jesús fuese el Padre y viniese el Espíritu Santo para que fuese su sucesor en la tierra. Esto significa que no estamos solos en la lucha diaria. El mismo poder que sostuvo a Cristo está disponible también para nosotros. Nos transforma y hace ese primer poder que nace, que nuestra vida sea dependiente de Él. El segundo poder se trata de la transformación en nuestra manera de vivir. Transformación en nuestra manera de vivir. La obra principal del Espíritu no es externa, sino interna. Él trabaja en lo invisible, en los pensamientos, en las motivaciones, en las actitudes. Cambia nuestra manera de reaccionar ante la crítica, de enfrentar la frustración y de manejar el éxito. Así que el poder va como individual, trabajando en cada uno de nosotros de manera primero interna, aquí en la mente, en los pensamientos, qué es lo que te mueve a ti para que tú actúes, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus intenciones, ¿verdad? Ese es el milagro más maravilloso que hay. Dice Romanos 12:2. A ver, quiero ver la Biblia más rápida de esta iglesia. Romanos 12:2, ¿qué nos dice? No, más duro. Muy bien. Dice, no se conformen a este siglo, sino que ¿por medio de qué? ¿De qué? De la renovación. ¿De la renovación de qué? Renovación de nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. ¿Pero quién va a renovar eso? El Espíritu Santo. Entonces dice, no se conformen con las cosas de este siglo, sino transformados, renueven sus pensamientos. Pero es que esa obra no la puedo hacer. O sea, yo puedo ponerle mi parte. Yo puedo buscar cómo hacerlo, pero esta transformación la obra el Espíritu Santo. Dice aquí, el Espíritu Santo renueva la mente. Donde antes había orgullo, coloca humildad. Donde había incapacidad, produce dominio propio. Donde había indiferencia espiritual,
despierta hambre de Dios. En el mismo capítulo 73, en la página 668 nos dice, cuando el Espíritu de Dios toma posesión del corazón, transforma la vida. Entonces, para poder tener una transformación en nuestra mente, en nuestra vida entera, tenemos que dejar que el Espíritu tome posesión. Tome posesión y es el que va a hacer esa transformación. Número 3. Ya dijimos que en la primera era una vida de dependencia. La número 2 era una transformación en nuestra manera de vivir. Número 3 es una transformación en nuestra manera de decidir. Si ya nuestros pensamientos están renovados y transformados, nuestra forma de pensar va a ser diferente. Y en la medida que tengamos que hacer decisiones, pues nuestras decisiones ya no van a ser las mismas de antes. Nuestras decisiones van a ser diferentes. Cada decisión revela quién gobierna nuestro corazón. El Espíritu Santo nos sensibiliza a la voz de Dios. Nos advierte cuando algo no le agrada al Señor y nos impulsa hacia lo correcto, aun cuando sea difícil. Romanos 8:14. ¿Qué nos dice? A ver, rápidamente. ¿Quién está ahí rápidamente? Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los guiados por el Espíritu Santo. Ser guiado implica escuchar. ¿Sí o no? Seguir una instrucción. Estar atento a ver cuáles son las cosas que se me están instruyendo para yo poder. Porque no puedo decir que, yo me estoy dejando guiar de tal persona, pero yo voy haciendo lo que yo quiero. No. Tengo que seguir instrucciones. Implica detenernos antes de hablar, orar antes de actuar, consultar antes de decidir. Todo eso implica dejarse ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu dirija nuestras elecciones, elegimos perdonar en vez de guardar rencor. A veces decimos, yo te perdono, pero esa falta no se olvida. Entonces no estamos perdonando. Ese es el perdón humano. El perdón humano no es así. Yo te perdono, ¿verdad? Pero yo no le voy a hablar nada. Entonces no está perdonando. Todas esas hábitos y todas esas costumbres y todas esas cosas del ser viejo todavía están en nuestras vidas, pero ellas serán dejadas atrás cuando el Espíritu Santo transforme nuestra vida, nos va a enseñar a perdonar como Cristo perdonó. Dice aquí, cuando nos dejemos guiar, elegimos integridad en vez de conveniencia. Elegimos obediencia en vez de orgullo. Es el poder prometido en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál poder? El poder de hacer milagros, el poder de poder decidir, de saber elegir, el poder de depender, el poder de poder discernir, el poder para vivir conforme al cielo en medio de la tierra. Y por último, tenemos una transformación en nuestra manera de amar. Ya dijimos de vivir, de decidir y ahora de amar. Muchas personas, cuando hablan del amor, del hombre, de la mujer, ese amor, dicen, es que yo no tengo la culpa de amar. Porque el amor es ciego. ¿Esas declaraciones son ciertas? No. Lo que pasa
que ese es el amor que no viene de Dios. El amor que sí viene de Dios no es algún sentimiento, no, es un principio que yo decido conscientemente, decido amar a Dios, decido amar a mi prójimo, decido ser como Cristo. Es una decisión, es un principio, es una manera de vivir. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener una transformación en nuestra manera de amar. El mayor milagro del Espíritu es que nos capacita para amar como Cristo. Humanamente, amamos selectivamente. El Espíritu nos enseña a amar de una forma sacrificial, con sacrificio. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Primeramente, amor. Ese es el primero que está ahí. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todos ellos. Pero el primero de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué es el primero? Porque Dios es amor. Y eso es lo primero que se produce cuando tengo a Cristo, cuando tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Me lleva a amar como amo a Cristo. El fruto no se fabrica, crece cuando permanecemos conectados a Dios. El Espíritu produce en nosotros una ternura nueva, una compasión más profunda y una paciencia más amplia. En el libro de Elena de White dice: el amor es el principio que gobierna el cielo, y el corazón que está lleno del Espíritu de Cristo revela ese amor. Cuando el Espíritu nos transforma, nuestro hogar cambia, nuestras relaciones cambian, nuestra iglesia cambia. Hechos 1:8 no es solo una promesa para el pasado que Jesús le hizo a sus discípulos, es una invitación presente. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés desea descender en nuestro corazón hoy. Y por eso estamos aquí reunidos, clamando a Dios el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada en nuestra manera de depender de Dios, en nuestra manera de decidir, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de elegir, de pensar, de sentir, de amar. El poder del Espíritu nos fortalece en la debilidad, nos guía en la incertidumbre, nos suaviza en el conflicto y nos impulsa en la visión. La pregunta no es si el poder está disponible, la pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a rendirnos al control del Espíritu Santo? La oración de hoy debería ser: Espíritu Santo, transforma mi manera de vivir, decidir y amar. Haz de mí un testigo, no solo de palabra, sino también de ejemplo, de carácter. Y entonces, como los discípulos, experimentaremos el verdadero poder, que no es imponerse, sino reflejar a Cristo. El llamado en esta hora es: ¿estamos nosotros dispuestos a rendirnos al poder del Espíritu Santo? Creo que es el deseo de todos los que estamos acá. Pues si no lo deseáramos, no hubiésemos venido. No estuviésemos buscando de Dios, no estuviésemos buscando esa forma de poder prepararnos para llegar al cielo. Entonces, sigamos en oración, pidiéndole al Señor que todo ese orgullo y que todos esos sentimientos que tenemos dentro puedan ser doblegados y que podamos abrir ese corazón para que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén.